evangelio es para todo el mundo. Porque dice la Biblia que es por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y me llama la atención que dice que el que creyere y será bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero te voy a seguir contando la historia de este hombre paralítico que llevaba 38 años paralítico. Y déjame decirte que tu enfermedad de 10 años, hoy, si tú crees, Dios te la sana. Porque lo que hemos leído en la palabra en Romanos, que el evangelio es por fe y para fe a todo el que cree. Porque si tú crees, hoy mismo Dios te sana de tu enfermedad. Hoy Dios te sana y te cubre tu familia. Amén. Porque muchas veces hay familias que se han querido dividir, pero llega a Cristo y esa familia se restaura. Amén. Llega un momento que tu hijo se accidenta y ya está a punto de morir, y llega Cristo a la vida de ese muchacho y se sana. Pero te voy a terminar con la historia para entrarte a otra historia. Y te dice Cristo en esta noche que tú estás esperando. ¿Para qué? Para que Él obre. Y déjame decirte que el único salvador del mundo, el único que te sana por excelencia, al 100%, se llama Cristo. Porque los médicos te indican pastillas. ¿Para qué? Para mantenerte. Pero cuando llega Cristo a tu casa, ¿qué hace Cristo? Te sana, te quita la pastilla y te quita todo lo que no es de cuerpo. Amén. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que Cristo se conmueve y ve a este hombre que no puede arrastrarse. ¿Por qué? Porque era paralítico desde su nacimiento. Y él veía que todos los años, durante 38 años, este hombre nunca pudo ser sano. ¿Por qué? Porque nadie tenía la voluntad de ir a llevarlo al estanque para que sea sanado de su enfermedad. Quizá la enfermedad de este hombre lo limitaba de cualquier trabajo, porque este hombre lo que hacía era pedir. ¿Por qué? Porque no le quedaba más opción. Pero dice la Biblia, aleluya, gloria a Dios, Él es santo, glorificamos su nombre en esta noche. Cristo vive para siempre, amén. Y banquera, oye lo que hace Cristo, banquera, que Cristo llegó a tu casa desde ahora, banquera, amén. Porque yo sé que tú estás recibiendo la palabra, banquera. Yo sé que Cristo te va a transformar en esta noche, yo lo creo, amén. Porque yo sé que estas palabras te están conmoviendo. Pero escucha, banquera, lo que hace Cristo en la vida de un ser humano. Cuando la sociedad te dice a ti que tú no vales, Cristo te dice, tú eres mi princesa. Cuando la sociedad dice, no, este delincuente que mataron, Cristo dice, no, vamos a darle una oportunidad de vida, amén. Porque Dios es misericordioso. Y banquera, dice la historia que Cristo ve a este hombre y le dice, Señor, ¿tú quieres ser sano? Y dice la historia, le dice el hombre sin esperanza, pero nadie, durante mis 38 años me ha podido entrar al estanque para yo ser sano, amén. Y dice Cristo, ¿tú quieres ser sano? Y el hombre se queda así, yo quiero ser sano, porque lo que quiere el hombre es vivir una vida normal, amén. Y dice la Biblia que el hombre le dice, banquera, sí, yo quiero ser sano. Pero como hemos leído aquí en Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice que el evangelio es por fe para todo aquel que cree. ¿Y qué hizo este hombre? Creyó en Jesús, amén. Y dice la Biblia que inmediatamente Jesús le dice, párate, después de 38 años, después que tú tienes 15 años con una enfermedad, este hombre tenía 38. O sea, no hay nada imposible. Quizás tú tengas 3 años padeciendo de cualquier enfermedad que tú te encuentres, sea de cáncer o del SIDA, no sé, de cualquier enfermedad. Te está diciendo Dios, ¿qué tú esperas para venir a Él? Para que Él te pueda sanar de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad. Y relata la historia que inmediatamente banquera, este hombre camina. Y cuando este hombre camina, este hombre se va corriendo de la emoción. Dirá él, un gozo tan grande que nadie se lo pudo dar. Amén. ¿Quién se lo dio? Cristo. Porque esta historia no es un mito. Esta historia es real. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes han visto cristianos que han estado enfermos y de repente cuando vienen al evangelio, Dios lo cambia. Ustedes lo que están escuchando, esta bocina, han visto personas que Dios lo ha transformado. Amén. Pero Dios te vino a decir en esta noche que tú esperas. Y dice la Biblia que este hombre iba saltando por todos los lugares. Y dice la Biblia que todo el que lo veía lo creía. ¿Por qué? Porque este hombre fue sano. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Quién fue el que lo hizo? Jesucristo de Nazaret. Porque Jesucristo es misericordioso. Jesucristo lo que quiere es el bienestar de cada uno de ustedes. Amén. Pero hay una garantía aquí de Cristo, que Cristo te salva y te liberta de la condenación. Amén. Esta es la primera vertiente que quiero darte para entrarte en la otra parte. Amén. Pero déjame seguirte contando esta historia. Dice la Biblia que cuando Cristo iba pasando predicando, se encontró con un hombre, Bartimeo. Amén. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice la historia que Bartimeo era ciego. Amén. Era un hombre que se llamó Bartimeo, que estaba ciego. Y también este hombre, por la causa de la enfermedad que tenía, no podía hacer nada, porque una persona ciega no puede hacer nada. Y dice la Biblia que Bartimeo por muchos años no podía hacer nada porque era ciego. Pero ¿qué pasa? Bartimeo hubiese escuchado de Jesús, de que Jesús
estaba levantando a los muertos, de que Jesús estaba sanando toda dolencia, toda enfermedad, todo pronóstico del diablo, también Jesús lo sanaba. También Jesús libertaba a todo aquel que creía en él. Amén. Y dice la Biblia que dice Bartimeo desesperadamente, cuando Bartimeo escucha que Jesús viene de la ciudad, ¿qué hace Bartimeo? Bartimeo se apresura por el sitio que Jesús iba a pasar. Y yo me imagino, yo parafraseando en este lugar, Dios mío, yo quiero que Bartimeo venga. Se lo voy a poner un ejemplo. Jesús viene en marzo y estamos en enero. Y dice la Biblia, según la historia, que Bartimeo estaba deseoso de que viniera Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Evangelio es por fe a todo aquel que cree, porque Él es santo y Él es bueno y verdadero. Y dice la Biblia que Bartimeo esperó que Jesús viniera por la ciudad. Pero me llama la atención que Bartimeo, cuando Jesús se acerca, Bartimeo no se queda igualito. Amén. Bartimeo no se queda igualito, sino que Bartimeo usó una sabiduría que pocos usan. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo no se quedó igualito para que Jesús vaya a él, no. Porque dice un dicho en el mundo que el agua no busca a la vaca, sino que la vaca busca el agua. Y dice también el dicho que la sombra no busca al ser humano, sino el ser humano busca la sombra. Amén. Y también dice la Biblia que la comida no va a la gente, sino la gente va a la comida y la hace. Eso hizo Bartimeo. Porque muchas veces estamos esperando que Dios haga algo con nosotros, pero si nosotros no le pedimos a Dios con fe, Él no podrá hacer nada. Pero déjame decirte también que Bartimeo, cuando vio a Jesús, él dice en la Biblia que él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús fue sabio. Jesús se quedó callado para saber si en verdad quería el milagro. Y dice la Biblia que él, por segunda vez dice, Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David. Dice la Biblia que Jesús se queda así. Y en la tercera vez, cuando Bartimeo, por muchos años ciego, Bartimeo vuelve y le dice, Nazareno, mi padre lindo, mi hermoso, bello, lindo Salvador, estoy aquí, yo creo que tú me puedes sanar y también para servirte. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega a Bartimeo, ¿qué hace Jesús? Jesús le devuelve la vista. ¿Quién lo hizo? Jesús. Déjame decirte, déjame contarte otra historia que es un poco más complicada. Amén. Para entrarte en la segunda parte, esta es la primera parte, la primera vertiente. Amén. Porque la Biblia dice que el Evangelio será predicado por todas las naciones. Y el que creyere y se bautizara será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Te estoy hablando de la primera parte, que el que creyere será salvo. Para luego entrarte a la parte mala. O sea, a la parte que a muchos no les gusta que les toque. Amén. Yo quiero que tú sepas que vamos a traer esta historia. Y dice la Biblia que hubo un hombre que tenía una hija. Y dice la Biblia que esta hija se le murió. Dice la Biblia, la hija de Jairo. Amén. Pero en esa misma historia, dice la Biblia que la hija de Jairo tenía 12 años. Amén. Y presta atención a esta chica aquí, para que usted se dé cuenta quién es Jesús. Y también Jesús nos dio poder a nosotros y toda autoridad. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Él hizo. Amén. Porque Dios nos dio autoridad a la iglesia para sacar demonios, para resucitar y para hacer todo en cuanto el mandato de Él. Y dice la Biblia que Jairo era un hombre que tenía muchos bienes, muchas posesiones. Amén. Dice la Biblia que Jairo prácticamente no seguía a Jesús, pero Jairo escuchaba la fama de Jesús, de que Jesús era misericordioso, de que Jesús sanaba, de que Jesús libertaba, porque Él mismo decía, yo mismo doy la vida y la doy y la quito, y nadie me quita la vida, nadie, sino que yo mismo me tomo la vida y se la doy a otros que la necesitan. Pero dice la Biblia, a los moradores de aquí, te dice Dios, que tú estás esperando para salir de esa situación. Cristo te está diciendo que tú estás esperando. Ese es el tema que estoy predicando. Y dice la Biblia, para terminar con esta primera fase, que vio a Jesús caminando por una ciudad. Y dice la Biblia que este hombre tenía muchas posesiones, pero este hombre también escuchaba la fama de Jesús, de que sanaba y libertaba. Pero había muchos que no creían. Pero este hombre se metía en una fe loca y se puso loco en el Señor. Y dijo, yo tengo fe y yo voy a seguir al Señor Jesús. Y dice la Biblia, los moradores de la Belén, escuchen esto, que a la hija de Jairo se le murió la hija de 12 años. Amén. Dice la Biblia también él mismo, que había una mujer que tenía 12 años padeciendo de flujo de sangre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Hay mujeres que cuando le llegan el periodo, ya ustedes saben que es el periodo, para no decir la otra parte, hay mujeres